Pues primero que nada les quiero agradecer a todos por estar aquí, para celebrar aquí a Rubén. Pues yo conocí a Rubén 10 años después que Luis y 10 años antes que Alejandro. Comencé a trabajar con él a finales de 1988, cuando vine a hacer mi servicio social. Y yo no lo conocía, él no fue mi maestro en la facultad, nunca tomé una sola clase con Rubén. No me pidió condiciones de que nos conocieran, nada de eso. Fue amor a primera vista entre los dos. Y nos tocó una huelga, nos tocó la huelga del CEU. Yo comenzaba a trabajar con Rubén y entonces Rubén me hablaba a mi casa y no, vamos a vernos en tal café, y entonces me platicaba de las cosas, etcétera. Y yo tenía un buen amigo, que en esa época también llegó a hacer aquí la tesis y estaba con otra persona y estaba muy preocupado. Es que a mí no me habla, no nos vemos. Digo, bueno, pues yo no sé. Y sí, bueno, es tan entusiasta que alguna vez creo que me llamó como a las 3, 4 de la mañana. Estábamos resolviendo un problema, a ti también. Dice que no es cierto, pero bueno, vemos que sí. Y por supuesto, bueno, pues he pasado muchos momentos muy agradables con Rubén, he aprendido muchísimo con Rubén. He aprendido muchísimo a disfrutar también algunas cosas de la vida, no tanto como él, posiblemente, pero gracias por todo. Y bueno, sobre la pregunta de Augusto, pues yo me defino como una física materialista y superficial. Porque siempre he estudiado materiales y siempre efectos de superficie. O sea, no lo malinterpreten, pero así es esto. Bueno, les voy a hablar de un trabajo que lo realicé con un estudiante que fue de Rubén y mío hace muchos años, Carlos Román, y que bueno, surge de algunas ideas que empezamos a ver Rubén y yo hace muchísimos años, cuando yo estaba haciendo la tesis de licenciatura con Rubén, y que fue cuando también conocí a Enrique, y que está basado en la representación espectral, y lo quise presentar precisamente por la cercanía, ¿no?, que esto conlleva. Entonces, bueno, este es Carlos Román. Realmente no sé dónde está Carlos Román, se me desapareció hace un par de años, pero así es, al rato tal vez regrese, al rato. Parte también de algunos cálculos se realizaron con Ana Lilia González, que se graduó conmigo hace ya tal vez 5 o 6 años, y que ahora está ahí en Puebla con Alejandro, con Amanda Barnard, que está en Australia, que bueno, ha hecho unos mapas de partículas en función de tamaño y temperatura, y con Jean Shang, que está en la Universidad de California en Santa Cruz, que hace la parte experimental, que ha hecho algunas partes experimentales que voy a presentar, pero principalmente el trabajo fue realizado con Carlos Román. ¿Con qué tiene que ver el trabajo? Bueno, pues con la plasmónica, y déjenme explicar un poquito cómo podríamos definir un poco la plasmónica. Y uno podría decir que es controlar los plasmones de superficie para hacer dispositivos nuevos y herramientas nuevas. ¿Y qué tiene esto de nuevo? Pues los plasmones, pues sabemos que se conocen desde los años 60, pero se conocían, al menos muy bien teóricamente y experimentalmente, en sistemas muy grandes, en superficies, en donde estos, a pesar de que están localizados no en una región cercana a la superficie, pues se mueven alrededor de ella, ¿no? Pueden caminar sobre ella, y por eso soy bastante superficial. Sin embargo, ahora, con estos sistemas pequeñitos, ¿sí?, pues el tamaño, ¿no?, del plasmón pues es comparable a estas estructuras, y resulta que ahora se localiza, ¿no? Pues no se puede mover, ¿sí? Y entonces esa localización, que nos localiza luz y que nos localiza energía, pues se puede manipular, y lo que ha dado lugar a la plasmónica es cómo entender, cómo puedo diseñar la respuesta plasmónica, cómo la puedo manipular
para crear todos estos nanodispositivos que después puedo aplicar, ¿sí? Entonces, pues déjenme brevemente decir qué entiendo yo como un plasmón. Entonces, supongamos que tenemos un sistema neutro de cargas, o sea que tenemos cargas positivas, tenemos cargas negativas, la misma cantidad, y en presencia de un campo electromagnético, pues se desplaza la nube de electrones de los iones positivos, se crea una densidad superficial de carga, la cual se caracteriza por una onda evanescente, pero además pues hay una fuerza coulombiana entre estas cargas positivas y negativas que actúan en sentido contrario a la fuerza del campo externo a la que fue sujeto el sistema, de manera tal que hay una competencia y hay un momento en que todos los electrones resuenan a la misma frecuencia, ¿sí? Que es la competencia de estos dos. Entonces, bueno, cuando uno habla de plasmones, pues estos absorben energía, porque necesito energía para poder resonar, para mover todos los electrones en concordancia. Lo que es interesante es que estas resonancias de plasmón, pues dependen de su frecuencia, ¿no? Depende de la densidad electrónica, de la masa efectiva del sistema, y va a depender de la forma de la partícula. ¿Por qué? Porque la nube de electrones pues se va a distorsionar dependiendo de la forma de la partícula de la que estoy hablando, aún en la longitud de onda larga, ¿sí? Y bueno, también depende de dónde está inmersa la partícula, porque las cargas se pueden apantallar y entonces la fuerza que yo necesito para restaurar con la fuerza coulombiana puede ser mayor o menor. Bueno, y por supuesto de la presencia de otras partículas, de otros sustratos, etc. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, pues tenemos una densidad de carga muy homogénea, ¿no? Una esferita muy homogénea, nos crea una distribución dipolar de carga, y entonces pues resulta que la frecuencia característica de ese dipolo que se induce, pues está caracterizado por un solo pico, ¿sí? Y se tiene una sola resonancia. Sin embargo, la vida no es tan redonda, ¿no? Y por ejemplo, cuando tenemos partículas con otras formas, pues la densidad de carga, esto es un octavo de cubo únicamente, lo que está aquí, se repite y se invierte, hay un proceso de inversión en las cargas, con los ejes, y estos son los modos que se inducen. ¿Por qué? Pues porque ahora no puedo poner todas las cargas negativas fácilmente como en la esfera, homogéneamente distribuida, porque no puedo amontonar los electrones en un lado, ¿no? Entonces hay todas unas diferentes resonancias, aún en la longitud de onda larga, y que depende pues de la forma de la partícula. Entonces, bueno, pues nos dedicamos a ver diferentes partículas que se sintetizan comúnmente, o que se creían que se sintetizan comúnmente, como es el cubo truncado, el cubo octaedro, el icosaedro, la esfera, en donde, por ejemplo, el que está más al azul es la resonancia, una simple resonancia de la esfera, mientras que el cubo al menos se ven 6 resonancias aquí. Pero si empezamos a truncar los cubos, que esos son partículas muy comunes que se sintetizan a estas escalas, pues vemos que, por ejemplo, esta resonancia, que es la dipolar, se mueve hacia el azul y se traslapa con la otra y me crea un pico más grande, y mientras que los otros más o menos quedan igual, de manera que yo puedo estar cambiando tanto el acoplamiento, o sea, que tanto la intensidad, ¿no? Todas estas son del mismo volumen, los resultados, la intensidad que tanto se acopla con el campo externo, como la frecuencia principal de los plasmones. Y bueno, lo mismo sucede con algunos decaedros. Y este es un mapa que obtuvimos hace poco en colaboración con Amanda. Ella tiene un método de dinámica molecular en donde puede caracterizar o puede obtener las diferentes formas que se encuentran dependiendo del tamaño de la partícula, en nanómetros, y de la temperatura de Entonces podemos ver que a tamaños pequeños, pues generalmente se obtienen icosaedros, y es lo que la gente regularmente obtiene en los experimentos, pero si voy calentando la muestra, pues se va cambiando a un decaedro, finalmente empieza a perder esta
el facetamiento, ¿no? Las partículas, se vuelve más homogénea, se tiene esferas, hasta que finalmente pues se funde, ¿no? O sea, ya no tenemos partículas. Pero esto va cambiando conforme aumento el tamaño. Aquí ya no puedo tener ya más icosaedros, empiezo a tener decaedros, y finalmente después de un cierto tamaño empiezo a tener toda esta familia cúbica, ¿no? Que uno sabe que, por ejemplo, el oro, la plata, pues son cristales cúbicos, y estos son pues familias cúbicas con ciertos truncamientos que nos van a restar energía superficial y nos hace más estable al sistema. Ahora bien, el color que pusimos aquí, pues es un montón de cálculos que se hacen para todas estas formas, tamaños, etcétera, que tenemos, y esto es lo que se vería, por ejemplo, en una solución en transmisión. Y la gente en general, por ejemplo, Sigma Aldrich, nos vende, ¿no?, partículas y dice, bueno, pues es de tal tamaño porque así se ve la solución, y es de tal tamaño porque así se ve, y bueno, pues concuerda exactamente con lo que obtuvimos. Bueno, entonces déjenme regresar a esto y al hecho de que podemos tener diferentes resonancias. Ya les decía yo que podíamos localizar, y este es un cálculo que hicimos Carlos Román y yo, que nunca publicamos porque desapareció, ¿no? Y entonces, no, Carlos Román desapareció. Bueno, así es Carlos, ¿no? Y ya no terminamos de hacer esto, pero bueno, aquí es el cálculo de un cubo de 10 nanómetros. Estos son las diferentes resonancias, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, están numeradas igual. Y estamos aquí calculando el campo electromagnético en función de la posición en la partícula, dividida pues entre el campo incidente. Entonces podemos ver que hay regiones que tienen intensidades, por ejemplo, aquí puede llegar a ser hasta 10 a la 6 veces, ¿sí? Se puede concentrar la energía ahí en ese modo particular, mientras que en otras pues no es tan alto, pero está un poco más, ¿cómo se diría? Más deslocalizada, ¿no?, en la partícula. Y esto, bueno, pues nos lleva a un montón de implicaciones tecnológicas. La más conocida posiblemente es la espectroscopía Raman, por un aumento de superficie, en donde, bueno, hace muchos años, en los años 70, alguien más, ahorita me acuerdo el nombre bien de esta persona, pero después Van Duyn, se dieron cuenta que si ponían, por ejemplo, moléculas sobre una superficie metálica, pues la señal Raman aumentaba varios órdenes de magnitud. Y como por ahí del año 78, Van Duyn pudo explicar que esto podría deberse a la presencia de los plasmones de superficie. Y desde ahí, bueno, ha habido toda una gran cantidad de contribuciones y de cosas que se han hecho, porque había gente que decía, bueno, es que a lo mejor hay un enlace químico y puede ser el enlace químico, o sea, hay muchas cosas detrás. Pero bueno, ya se sabe que realmente lo que aumenta tiene que ver con la amplitud del campo electromagnético debido a esos plasmones de superficie, y de hecho se aumenta como la amplitud al cuadrado, porque está uno teniendo un campo y aparte el campo radiado que es proporcional al mismo campo, entonces lo tiene uno al campo a la cuarta al final de cuentas, ¿no?, a la intensidad a una potencia de 4. Entonces, bueno, pues la gente se ha dedicado a tratar de encontrar si con las nanopartículas, que se puede localizar la energía, se puede aumentar el campo, etcétera, se puede aumentar la espectroscopia Raman, y lo que se pretende en algún momento es tratar de caracterizar moléculas individuales, ¿sí? O sea, necesitamos, y bueno, y este tipo de tecnología, por ejemplo, podría ser muy útil en medicina, en donde, por ejemplo, se va a hacer una prueba de laboratorio y le tienen uno que hacer un cultivo, ¿no?, porque tienen que esperar a que crezca hacia una cierta concentración de bacterias o lo que sea, y después de varios días nos dicen. En cambio aquí podría, sí, dime. Es maravilloso porque es con luz, ¿no? Es con luz. Casi acá igual a cero, y entonces
el espacio es mucho más grande que tu molécula. Sí. Y la puedes ver, ¿no? Sí, 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 sí. Y la puedes ver, aunque no parezca. Es maravilloso, te digo, porque en el año 88 Ajá. publicamos un artículo sobre espectro Raman en arseniuro de galio, en superredes de arseniuro de galio y arseniuro de galio aluminio, y lo que veíamos en el espectro era la superficie, la interfase entre ellos. Y el Okay. dijo que no era posible. Sí, bueno. No era posible porque con luz podíamos detectar una superficie. No, pues sí se puede. Yo lo he hecho. Ay. Yo es lo que dije fue sorry. Bueno, y bueno, de igual forma, así pasa, Rafael, no te preocupes. De igual forma, bueno, todo el mundo se equivoca. De igual forma, por ejemplo, esa resonancia nos permite absorber energía, como ya decía yo, y esto, bueno, se ha utilizado para terapias y para diagnósticos de diferentes enfermedades. Se ha propuesto que con esto se pueda manipular, localizar y luego transportar energía, ¿no? en arreglos de partículas, ya se han hecho algunas cosas. Se ha tratado ¿cómo se dice?, de mejorar, ¿no?, los dispositivos fotovoltaicos a través de la plasmónica. Sin embargo, ahí hay un problema, sí se aumenta, pero uno tiene que ser cuidadoso porque se absorben en longitudes de onda finitas, ¿no? Entonces uno tiene que ser capaz de poner un sistema en que te absorba en todo el espectro del Sol, ¿no?, por ejemplo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que necesitamos para resolver, para entender, ¿no?, los plasmones de superficie? Pues nuevamente las ecuaciones de Maxwell, y la pregunta tuya es muy pertinente, porque si uno pudiera detectar cuando ya alguien entendió las ecuaciones de Maxwell, ya no hacemos predoctorales, ya no nos angustiamos ni unos ni otros, ¿no? Ya no tendríamos que hacerlas. Bueno, entonces pues necesitamos las ecuaciones de Maxwell, necesitamos las funciones dieléctricas de las partículas, del medio que las rodea, y necesitamos una cuestión importante es que estos modos de superficie, como la partícula es metálica, pues sabemos que tanto la divergencia como el rotacional del campo de polarización es igual a 0. Sin embargo, en la superficie es distinta de 0 porque tenemos esta distribución superficial, y eso es lo que al final queremos resolver para encontrar estos modos de superficie. Bueno, pues el primero que lo resolvió, todos sabemos que fue Mie en 1908. Y bueno, pues lo que la gente mide en un laboratorio es que tiene una luz incidente, tiene un dispersor, ¿no?, la partícula, lo que sea, parte de la luz la absorbe la partícula, otra parte la dispersa o la esparce, como le gusta a Rubén, ¿no?, aunque esparcir es así como de esparcimiento, no sé, por eso le gusta tal vez, ¿verdad?, de diversión, entonces se esparce. Y al final uno tiene un detector en un lugar, a un cierto ángulo, etcétera, y lo que detecta uno es la luz que se extingue, ¿no? O sea, lo que nos queda es lo que se absorbió menos lo que se dispersó, ¿no? Es una suma de dos efectos. Y bueno, pues Gustav Mie en 1908 pues encontró la solución exacta al problema de una esfera de tamaño arbitrario, inmersa en un medio homogéneo, sujeta a una onda electromagnética plana, y encontró que aún en este caso, que es el más sencillo, pues el resultado está dado en una serie de polinomios de Legendre y funciones esféricas de Bessel, etcétera, las cuales pues ahora resulta muy sencillo cuando uno ya bajó la paquetería, pero en realidad cuesta trabajo que converjan porque oscilan, ¿no? Pero pues realmente es lo más sencillo. Lo interesante aquí es que estos coeficientes, bueno, se pueden asociar a los diferentes modos multipolares, nuevamente al dipolo, al cuadrupolo, cada uno de los términos de la serie, pero estos términos de la serie pues dependen de varias cosas, dependen del índice de refracción de la partícula, dependen del radio de la esfera, del índice de refracción del medio y de la longitud de onda incidente en el vacío. Lo que es interesante es que dependen de todos estos parámetros, siempre pero mezclados,
¿sí? No los podemos separar. Entonces, en todos estos sistemas, por ejemplo, yo les enseñé, bueno, tenemos para un tamaño, tenemos una cierta partícula de un cierto material, entonces estar haciendo cálculos cada vez, ¿no? Pues ahora tengo una de oro de tal tamaño, con cierta forma, y ahora tengo una de plata, de tal, pues cuesta mucho, ¿no? Bueno, sí cuesta mucho, cuesta varios clústeres de computadoras y cosas así. Bueno, las únicas soluciones exactas es la de mí, para esferoides y para cilindros infinitos. De ahí en fuera no hay solución exacta a las ecuaciones de Maxwell y pues nos tenemos que ir a soluciones numéricas. Generalmente pues se discretiza, ¿no?, el sistema. Por ejemplo, aquí este dispersor sólido, pues en la aproximación de dipolo discreto se discretiza en un arreglo de dipolos puntuales, se pone a interactuar un dipolo con todos los demás dipolos, etcétera, se resuelve. Y por ejemplo, los cálculos que les mostré del mapa, necesitamos alrededor de como 150,000, 160,000 dipolos para esas figuras acoplados para poderlos resolver, ¿no? Más o menos. Y hay otros métodos y pues todos más o menos es lo mismo, o sea, computacionalmente pues el gasto que tiene que hacer uno es más o menos el mismo, la precisión más o menos la misma, o sea, no gana uno ni pierde uno mucho. Hay unos que sí, por ejemplo, para diferencias finitas generalmente lo hacen en 2 dimensiones, la tercera dimensión les cuesta muchísimo trabajo, bueno, etcétera. Entonces, en todos ellos el problema que tienen es que ni el tamaño, ni el material, ni la forma, ni la función dieléctrica se pueden separar, ¿sí? Y entonces ahí es donde comenzamos a implementar algo pues que aprendimos hace mucho tiempo. Bueno, aquí no importa. Y bueno, pues déjenme regresarme unos años. Este fue el primer artículo que yo publiqué con Rubén, y que aquí está Enrique, donde comentaba Enrique que se proponía una nueva suma diagramática, ¿sí?, de la respuesta dieléctrica efectiva de compositos. Y bueno, algo importante aquí, bueno, lo que tratábamos de hacer era, dado un sistema compuesto desordenado, irnos más allá de campo medio, ¿no?, de la aproximación de campo medio, y entonces teníamos que tomar la interacción de una esfera con todas las demás y el campo de todas las demás, etcétera. Y entonces, pues dentro de ciertas aproximaciones nos daban estos diagramas que después sumábamos las interacciones y obteníamos la respuesta. Y esta, por ejemplo, es un resultado. Fíjense que lo hice yo en la VAX, que estaba, ¿no?, era lo más avanzado que teníamos en ese entonces, pero después se lo pasamos al dibujante, ¿no? Por eso es que yo no presento fotos de cuando nos conocimos, Rubén, porque no había fotos digitales en ese entonces. Pero bueno, ya 10 años después sí las subo. Y bueno, se la pasábamos al dibujante, el dibujante nos hizo todo esto, ¿no?, etcétera. Obviamente, yo me gradué en el 91 y esto salió hasta el 92, porque de aquí a que hacíamos eso, lo mandaba, regresaba, pues era un proceso un poco lento. En fin, aquí la comparación que se hace era con una simulación que estaba basada en algo que era la función espectral. Y esta función espectral lo que hacía era, bueno, esta respuesta dieléctrica de todo el sistema la encontraba a partir de la suma de ciertas eigenfunciones, ciertos modos, que nos decía cómo se acoplaba un cierto modo, ¿sí?, y cuál era su peso, y sumábamos todas ellas, ¿no? Bueno, hasta ahí está bien. Lo interesante de esto, y platicó ayer un poco Luis, es que uno puede separar las propiedades de estos modos, que si se fijan, los modos de la esfera siempre es el modo de la esfera, y los del cubo, pues yo me puedo cambiar el de plata y lo que sea, y se me mueve tal vez la región de frecuencias, pero siempre son los modos del cubo, porque son los modos propios del sistema. Entonces uno puede separar de alguna forma la parte geométrica de la parte dieléctrica, ¿sí?, de la parte material del sistema. Después, como parte de mi tesis doctoral,
hicimos este trabajo en donde ahora teníamos una cadenita, ¿sí?, de esferas, y ahora pues excitábamos todos los momentos multipolares y veíamos los efectos del desorden en esta cadenita, ¿sí? Este artículo pues nos tardamos un poco en publicarlo, porque me doctoré en el 95, pues nos tardamos un poquito en publicarlo, y la anécdota de este artículo es que lo envié un día antes que naciera mi hijo, y me enviaron un recado, ya estaba la era electrónica, me enviaron un recado de que no había jalado bien el látex. Entonces me vine el día que nació mi hijo en la mañana, lo arreglé, lo envié y ya nos fuimos al hospital. Más o menos fue la historia. Entonces, pues también eso, para que no digan que nada más Rubén llama a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, entonces la idea era explotar esta representación espectral, en donde sacábamos los modos propios y qué tanto se acoplaban, la altura, quiere decir qué tanto se acoplan con el campo electromagnético externo, en función del desorden y en función de la fracción de llenado, qué tantas esferas tengo dentro de una cierta región. Y bueno, pues veíamos que para un desorden muy pequeño, no les voy a explicar el tipo de desorden, pero veíamos que para un desorden muy pequeño, realmente la dispersión de modos era muy baja, y cuando íbamos aumentando el desorden, pues pues aumentaba la región donde se veían. Y ahora pues digamos que esto sirve para estudiar agregados y este tipo de cosas, ¿no? Y veíamos también pues qué tan importantes eran las contribuciones multipolares, ¿no? Entonces veíamos el dipolo, el cuadrupolo, etcétera. Pero fíjense que pues nosotros con esto, yo no necesito hacer más, o sea, yo les doy esto y ustedes me dicen qué función dieléctrica tienen y les calculo en 3 segundos o en menos, ¿no? Bueno, yo no, la computadora, ¿no? Estas respuestas, ya no se necesita hacer más cosas que eso. Después continuamos pues nuestros trabajos, Rubén y yo, y aquí se incorporó Carlos Román, quien estaba realizando su tesis de doctorado, y el problema que teníamos era cómo incorporábamos ahora al el efecto de tener las partículas sobre un sustrato. Y ahí viene en parte, digo, lo de las fuerzas, surge después de estas ideas. Pero bueno, aquí lo que veíamos es que, bueno, pues la partícula se polariza y la partícula misma polariza el sustrato, entonces hay una interacción sustrato-nanopartícula, y nuevamente resolviendo la parte geométrica, pues después podíamos resolver para cualquier sistema en particular. Bueno, eso pues lo digo yo así, pero no tampoco es tan fácil, pero más o menos. Y bueno, esto lo hicimos en el 2000 con Carlos Román, y al final, bueno, nuevamente teníamos los modos longitudinales, transversales, en función de qué tan cerca estaba la partícula a un sustrato. Estos son los modos propios del sistema en función de esa distancia, y al final lo que queríamos era resolver un problema experimental en donde se tenían partículas de potasio sobre un sustrato de silicio, me parece, y que en medio se hacía como una capa transparente de dióxido de silicio, ¿sí? Y que parecía que estaba como flotando, y al frente encontrábamos que sí, estos son los datos experimentales, los puntitos, estos son los modos, y por ejemplo puedes ver que en esta cuestión que hay, que es la reflectancia diferencial, ¿no? O sea, quiere decir que tomaban la reflectancia antes de poner las partículas y después las compara uno y le da uno la información de la superficie. Ya no está Rafael para que vea que sí se puede obtener información de la superficie, pero ¿sí estás? Ah, sí estás. Y por ejemplo ahí puedes ver que hay modos que contribuyen positivos y otros negativos, ¿no? Nada más por decir algo, ¿no? Para sacar plática, ¿no? Bueno, pero déjenme más o menos decirles qué hicimos Carlos y yo. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo de lo que hicimos, y es que, bueno, pues sabemos que entonces este coeficiente de absorción, 5 minutos o 10. Ah, okay, gracias. El coeficiente de absorción, pues siempre es proporcional a la parte imaginaria de la polarizabilidad de la partícula. Perdón, aquí puse lambda, pero es en omega. Y
Y los polos de esta polarizabilidad de la parte imaginaria, pues son las que están asociadas a las resonancias de esos de distribuciones de carga en la superficie de las que hablé en el principio. Entonces, para mostrar un ejemplo sencillo del procedimiento, pues está la esfera, ¿sí? Entonces uno conoce la polarizabilidad de una esfera en términos de la función dieléctrica de la esfera y del medio que la rodea. Uno puede reescribir esta polarizabilidad, ¿sí? De manera tal que, bueno, ahora tengo la razón entre las funciones dieléctricas, reescribo mis ecuaciones, defino esta función, que es la función espectral que definió ayer Luis Mochán, ¿sí? Y al final me queda esta ecuación en donde es muy fácil ver que tengo una constante que está asociada con el volumen de la esfera, y después lo divido por la función dieléctrica, por la función espectral, que ahí está únicamente la parte dieléctrica del sistema, la contribución, y un número, ¿sí? Y este número no es otra cosa más que el modo propio de la esfera, ¿sí? Y bueno, pues Ron Fuchs, hace muchos años, Ron hizo unas contribuciones muy buenas a lo largo de su vida, pero pues, bueno, hace muchos años, pues él demostró que en general la polarizabilidad se podía escribir en términos de estos eigenvectores que dependen de la geometría del sistema y divididos entre la variable espectral, que nada más depende de la función dieléctrica, y menos los modos activos o modos propios del sistema que nada más dependen de la geometría, ¿sí? Entonces el chiste es que uno sepa reescribir, por ejemplo, las polarizabilidades en términos de esto, y entonces uno dividió totalmente la parte geométrica de la dieléctrica, ¿sí? Entonces, en este caso particular, y aquí puede haber tal vez un poco de controversia, pero yo lo quise poner así porque lo voy a mostrar para otros sistemas, pues qué tanto se acopla, ¿no? Este eigenvector me dice qué tanto se acopla el modo con la excitación externa, pues es proporcional al volumen, mientras que este es el modo propio, ¿sí? El único modo que existe de la esfera. Entonces, al final, ¿qué es lo que tengo que ver? Pues fíjense que lo que tengo que ver es cuando la función espectral es igual a 1/3. A eso termina uno viendo, ¿no? Entonces, bueno, considerando esto, entonces la parte, la función espectral tiene parte real e imaginaria, y entonces los polos de la parte imaginaria de la polarizabilidad que nos dan las resonancias está dada por esto, en donde es la parte real de la función espectral, de esta que está aquí, menos los modos propios del sistema, más una pequeña contribución que tiene que ver con la parte imaginaria de la función espectral, que generalmente es muy pequeña y uno la ignora. Y cuando no es pequeña, pues no hay modo, al fin, no hay modo, ¿no? No hay forma de hacerlo. Entonces, bueno, esta es la ecuación que nos queda, y la intensidad del modo pues queda proporcional, pues ya lo decíamos, a qué tanto se acopla, dividido entre qué tanto absorbo o no, ¿no? Y que tiene que ver con la parte imaginaria de la función espectral. Entonces, pues déjenme regresar a mi ejemplo sencillo. Es una partícula esférica de plata en aire. Aquí tengo pues mi modo, ¿sí? En 1/3, tengo mi parte real y mi parte imaginaria de la función dieléctrica, y veo que en realidad cruza 2 veces, ¿sí? Pero pues aquí no nos preocupamos, porque en esta parte, que aunque cruza, pues la parte imaginaria es muy grande y entonces no se cumple de ninguna forma que entre en resonancia, mientras que en esta de aquí sí se cumple que entre en resonancia, y este es el espectro que generalmente se obtiene para este tipo de partículas de plata en aire, ¿no? Entonces aquí está. Ahora, ¿qué pasa si tengo oro y lo puse en agua? Y ahorita van a ver por qué lo puse en agua. Pero fíjense, ahora hago lo mismo. La resonancia de la esfera, pues esa no se mueve, sigue estando en 1/3, pero ahora resulta que la función espectral, la parte real imaginaria, la parte real nunca cruza,
la línea del oro, ¿sí? Lo cual quiere decir que no hay una resonancia de plasmón de superficie, al menos para esta partícula de oro de 5 nanómetros en agua, ¿no? Contrario a lo que uno cree. Y claro, pues hay un máximo porque hay un mínimo en el denominador ¿sí? ¿Sí? Pues que me da un máximo al final de la polarizabilidad, pero no es una resonancia, ¿sí? La que existe ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y eso es lo que hace la gente experimental, porque dice, bueno, sí parece que ahí está, y aumenta el tamaño, y hace muchas otras cosas para tratar de ver esa resonancia. Pero entonces lo que uno puede hacer son dos cosas. Uno puede, por ejemplo, cambiar la condición de resonancia, ya me tomé mucho tiempo, bueno, cambiar la condición de resonancia, ¿no? Bajar entonces ese modo propio, ¿no? O puede uno tratar de cambiar la función dieléctrica, ya lo vimos pues en el caso de oro-plata, pues está uno cambiando la función dieléctrica, pero uno también puede cambiar el contraste del medio en donde está la partícula, cambia uno la función dieléctrica y, por ejemplo, facilita uno que la energía se transfiera, ¿sí? Porque se apantalla y entonces pues necesito menos fuerza para inducir el dipolo en mi sistema. Creo que ya me pasé, pero bueno, y fíjense que cuando uno cambia el contraste del medio, ¿sí? Entonces esa resonancia que, por ejemplo, la roja que está aquí que no se ve, no hay resonancia, está en vacío, ¿sí? El índice de refracción del medio es 1. Cuando está en agua, pues empiezo a ver una resonancia, pero todavía no llego, ¿no? a cumplir esa condición de resonancia, etcétera, hasta que estoy acá, por ejemplo, ¿sí? Y entonces vemos que, por ejemplo, aumenta entre 1 y 2 órdenes de magnitud el acoplamiento, porque ahora sí encontré la resonancia del sistema. Bueno. Lo mismo puede hacer uno con partículas alargadas, ¿sí? Con prolatos, puede uno reescribir la polarizabilidad, en donde ahora estos se llaman los factores de depolarización, que son funciones del ancho y del largo de la partícula, y nada más voy a hablar brevemente de los modos longitudinales. Entonces, si uno va, ¿no?, cambiando la razón entre ancho y largo de la partícula, uno ve que entonces lo que hago es cambiar la condición de resonancia. Empiezo de 1/3 y cuando me voy a una razón de 2, pues voy bajando y encuentro ahora esta resonancia, etcétera. Voy bajando la condición y veo que pum, 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 pum. Ahí sí tengo resonancia y se acopla bastante con el plasmón. Un efecto importante es que mientras más bajo la resonancia, más se me va el azul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más se me va el rojo, porque en realidad necesito menos energía para excitar los plasmones de superficie. Y bueno, este es un trabajo reciente que publicamos, donde nuevamente pues tenemos todas estas formas y la pregunta era, bueno, ¿qué tan relevante es la forma comparado con qué tanto lo alargo? Entonces, Amanda hizo estos mapas nuevamente en función de la razón de qué tanto los voy alargando, de la temperatura para diferentes tamaños de partícula, y pues nosotros les pusimos color, ¿no? Aquí vemos 2 tamaños diferentes, y lo que vemos es que el mapa de colores es idéntico en los dos, ¿sí? Y algo interesante es que estos resultados experimentales también se hicieron con partículas grandes. Fíjense, al final las resonancias no va a depender tanto del tamaño, sino de qué tanto las alargo. Y vemos que son exactamente los mismos colores, o sea, desafortunadamente el caño no es no tiene la nitidez que tiene mi iMac, ¿no? Pero se ve, y si uno ve y compara más o menos para este índice de refracción en donde están sumergidas, están en agua, ¿sí? Uno ve que pues empieza uno teniendo estos colores rositas, se va uno azul verde, luego un verde, luego un color medio verde mugre y luego el mugre, y es exactamente lo que encontramos, ¿sí? Bueno, ahí lo amplifiqué para que se viera. Esto ya no les voy a platicar mucho, pero hemos aplicado a nanoshells.
en donde ahora, bueno, pues tenemos 2 interfaces, entonces tenemos al menos 2 plasmones de superficie ahí localizados, y dependen de la razón entre qué tanto tengo un hueco aquí y el ancho de la capita acá. Encontramos nuevamente de una manera analítica los modos, qué tanto se acopla cada modo, etcétera. En general lo que uno encuentra es que tiene un modo que está asociado al hueco, ¿sí? Y otro modo que está asociado a la esfera. Y si están lo suficientemente cercanos pueden interactuar y acoplarse, ¿sí? Y entonces Peter Nordlander, él propuso un método que le llamó de hibridización, tipo así como cuando uno tiene el enlace químico, ¿sí? En donde, bueno, ahora tiene uno 2 frecuencias, una positiva y una negativa, asociada al enlace de estos 2, ¿no? Nosotros, bueno, obtuvimos los modos en función de la razón de los radios del sistema para el dipolo, el cuadrupolo, etcétera, todas las contribuciones multipolares. Y bueno, si nos quedamos, déjenme ir nada más aquí al dipolo, pues vemos que tenemos el modo de la esfera, cuando pues nada más hay esfera, o sea, cuando R1 entre R2 es igual a 0, eso quiere decir que todo es R2, solo hay esfera, entonces tenemos el modo de la esfera que se acopla totalmente al campo, mientras que está el modo del vacío, ¿sí? Que no se acopla, o sea, su acoplamiento es 0, no existe el modo, pues no hay el huequito en medio. Y conforme va aumentando esta R, eso quiere decir que se va haciendo más pequeña la capita, ¿no? Pues se va acoplando estos modos de vacío y de la esfera, de manera tal que se van moviendo de sus lugares, ¿sí? Uno pues se va hacia arriba, otro hacia abajo, entonces uno te puede ser repulsivo y otro atractivo, por ejemplo, y los pesos van cambiando, ¿sí? Entonces ya nada más déjenme terminar aquí, y por ejemplo ahora pues los pesos con los que se acoplan ya no es 1, ya no es proporcional al volumen, terminaron ahora siendo proporcionales a las razones entre los radios de las esferas, digo de los shells estos, y entonces por ejemplo ahora podemos ver este modo, ¿sí? Que estos son los modos, digamos, de los huecos, ¿sí? Que pues uno realmente pues no se ve el acoplamiento, o sea, es realmente muy pequeño, es muy chiquito, etcétera, y estos son los modos de la esfera que se van moviendo por la interacción con el otro modo, ¿sí? Dependiendo de ese radio. Lo hicimos en agua para oro y bueno, pues uno va obteniendo que ahí puede uno también mover la condición de resonancia en el sistema y va obteniendo esta resonancia, no va a tener, lo comparamos con los esferoides, no va a tener, pero encontramos otro tipo de sistemas, podemos hacer esto, pues, todas las capas que queramos, al menos teóricamente, no tenemos limitaciones, y vamos encontrando que podemos, por ejemplo, en este caso particular tenemos una esfera, tenemos un cierto espacio que puede ser mica o puede ser otra, no necesariamente agua, vacío, ¿no? Y luego el metal, y podemos, por ejemplo, aparte de sintonizar, ¿no? Dependiendo de los anchos de las partículas, aparte de sintonizar, podemos jugar con qué tanto se acoplan con el campo externo, ¿sí? Podemos manipular cuáles son sus eigenvectores. Y como pues ya me tardé mucho, esto lo habíamos hecho para explicar algunos experimentos que hizo Jean, no los voy a discutir, y pues únicamente quisiera terminar diciendo muchas felicidades, Rubén, por todos tus logros, y gracias por todo también. Bueno, pues gracias a ti, Cecilia, por la plática, por la organización de este congreso. Y pues un par de minutos para preguntas. Es muy rápido. Una muy breve, son 2 preguntas, pero una muy rápida es: ¿dónde entra, que es oro, plata o lo que sea? ¿Y de dónde sacas esa información? Y la otra es, parecería, al menos para este tipo de mediciones, que la estructura cristalina o semicristalina que tengan las partículas, nanopartículas, no es importante, ¿no? Es más la forma que lo que está allá adentro.
Sí, de tu segunda pregunta, a partir de como se sabe, no se sabe exactamente cuánto, pero se sabe que a partir de como 400, 500 átomos, partículas hechas con átomos de oro y de plata, ya los puedes ver como un continuo y tienen plasmón, ¿no? Entonces es cuando utilizamos esta teoría que es continua, ¿no? Esa es una. La otra, la parte de cómo entra el material es a través... Pero la forma sí es súper importante. La forma es súper importante, es crucial. Sí, esa, y los resultados experimentales te muestran que es totalmente crucial. La otra es, bueno, la parte esta de la función dieléctrica, ¿no? Esta parte de aquí, la función espectral, que depende de la función dieléctrica de la partícula, nuevamente es una función continua, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos, no hablé de todo eso, pero lo que hacemos realmente es que tomamos la función dieléctrica, que es experimental en el bulto, que tiene todas las contribuciones tanto de electrones libres como de electrones ligados. Esas no me las quito, los electrones ligados es esta parte que se ve aquí, ¿sí? Y en el oro es todavía peor. En el oro es toda esta parte que se ve ahí, ¿sí? Y que si ves se traslapa con la parte de los electrones libres y son los que le quitan energía y por eso yo creo que no entran en resonancia como la plata. Lo que hacemos es que corregimos, porque aparte tienes que corregir por el tamaño de la partícula. El camino libre medio de los electrones en plata y oro pues son de 20 a 30 nanómetros, entonces tienes que meter una corrección que te da una disipación, y entonces agarramos las dos contribuciones, le quitamos la de electrón libre, la corregimos con el tamaño, se la volvemos a poner y da, pero te sorprende lo que da, porque es mucho la aproximación, pero da. Eso es como lo hacemos. Sí. Bueno, Roberto, ¿tenías una pregunta? Nada más quería... En todo esto es puramente espectroscopía, pero en dispersión, porque estas respuestas a diferentes ángulos deben de ser, te dan más información. Digamos, igual que la teoría de Mie te da información en esto. ¿En eso no has hecho nada al respecto? No, porque generalmente todos esos sistemas están en solución, ¿no? Sí, pero no importa. Puede ser dispersión. Sí, pero realmente la gente no ha usado la parte de scattering, aparte que son partículas muy pequeñas, no sé cuál sea. Aparte que son partículas muy, muy pequeñas y el efecto principal es la absorción, la dispersión realmente es muy pequeña. Pues la gente pues lo que mide es la absorción, ¿no? O sea, pues nada más ya le ven el frasquito y dicen, ay, tengo esto, ¿no? Ya la gente se acostumbra a decir ese tipo de cosas. Pero no lo he hecho, pero sería algo que no nos costaría ningún trabajo, pero no hemos encontrado, digamos, una motivación experimental para hacerlo, ¿no? Bien, una última pregunta. A ver, bueno, las dos rápidas. A ver, y luego vas a... Hay una sensibilidad que tienes, el diagrama que mostraste de la variación del índice de refracción. ¿Habrá alguna geometría que te pueda hacer una mayor sensibilidad al índice de refracción del medio en el cual la partícula está inmerso? Porque eso, vaya, podría detectar cuál es el fluido en el cual están en contacto, que muchas veces no lo conocemos. Sí. Vía el cambio de color. Sí, bueno, aquí lo bonito de esto es que yo puedo separar esa parte de la geometría con el contraste del índice de refracción. Entonces yo te puedo decir los modos y yo te puedo decir cómo se va a mover el modo, ¿no? En función de que le cambio el contraste, ¿no? Que eso fue lo que... Ok, pues ya no sé dónde estoy, pero esa es exactamente la idea, ¿no? Que yo te puedo decir, o sea, si tú me dices, bueno, quiero una resonancia
no sé, en 580 nanómetros y tengo esferas de tal tamaño, yo te puedo decir, bueno, las esferas pueden tener esta forma, ¿no? Las resonancias están aquí, pues mételas en agua o ponlas en etanol o yo qué sé, te puedo decir eso y jugar con el contraste dieléctrico y entonces la resonancia se te mueve a donde quieres. Sí, esa es más o menos la idea, ¿no? Decir brevemente, ¿qué pasa si no corrijo la epsilon con lo del camino libre medio? Es decir, por efectos de tamaño. Ajá. Los efectos de tamaño de alguna manera están metidos en mí, ¿no? Los coeficientes dependen del tamaño, ya. Sí, ahí Hay está una metido. Corrección, digamos. Sí. Pero en la epsilon, digamos, ¿qué tan importante serían en el oro? ¿Qué pasa? No sé si nos puede... Si no metes los... Si no metes los efectos, generalmente lo que te corrige no es tanto la posición de la resonancia, sino qué tanto se acopla. Entonces, entre más chiquita les cuesta más a trabajo acoplarse, porque sí se mata, digamos, la resonancia, porque te quita energía el efecto de la dispersión superficial, ¿no? Por el tamaño. Pero el tamaño de pico sí. Sí, lo estás sobreestimando. A lo que voy es que tendría que ver con esta parte imaginaria de la función y entonces la intensidad es la que estarías subestimando y a lo mejor hay un pequeño corrimiento, ¿no? Pero yo creo que casi indetectable, ¿no? En un experimento. Pero más bien estás sobreestimando y por mucho, ¿eh? O sea, parece mentira, pero pueden ser hasta 5 veces, ¿no? Lo que subestima. Sobreestima. Bueno, pues muy bien, no sé, nos vamos al descanso ahora. Nos vamos al descanso y ¿qué les parece que regresamos 12:35? ¿Sí? Para un descanso rápido. ¿Sí? Gracias.